Escuchábamos a Diana hablar de la vacuna y de cómo están las empresas que van a los laboratorios que la están fabricando. En Europa, mientras tanto, el rebrote está cada vez peor. Y en Argentina tenemos suerte, si se quiere, porque ayudó mucho el aislamiento al principio, el aislamiento obligatorio, que desde el 20 de agosto estamos en la mejor semana, doctor, en cuanto a lo que tiene que ver con porcentajes de contagios. Nosotros sí. Nosotros, hablamos de Argentina. Bien, pero hay que tener en cuenta que ayer fue el día de más cantidad de contagios y fallecidos en el mundo por coronavirus. Sí. O sea paradojas que nos da esta pandemia. La segunda ola viene pesada. Si bien la tasa de letalidad parece mantenerse en los valores previos, es tanta la cantidad de infectados que está creando problemitas y el número de fallecidos es importante. Sí, claro. España ha tenido un altísimo número de fallecidos en este último mes que pasó, con un promedio de 300 fallecimientos por día promedio, o días incluso que se han superado. Es un problema que ha venido y viene en todo el mundo. Cuanto más infectados hay, más camas ocupadas hay. Cuanto más camas ocupadas hay, tenemos más pacientes con COVID que van a terapia intensiva, con otra consecuencia, que la semana que viene le voy a contar un análisis que ha hecho la provincia de Buenos Aires, muy interesante, ¿sí? Cómo repercutió este COVID en fallecimientos por otras causas. Bien. ¿Sí? Y eso es algo bastante interesante a tener en cuenta porque es el daño colateral que provoca... Del que ustedes vienen hablando hace rato. Sí, del cual venimos... por suerte, provincia ha implementado un sistema para tener una comunicación rápida de los fallecimientos y pudo hacer un comparativo de los últimos 5 años con el 2020, y realmente es para preocuparse, porque si nos llega a agarrar una segunda ola con tanto número de infectados como ha tenido Europa, vamos a tener un problema. O sea que el verano es para cuidarse. Claro. Y dentro de un ratito vamos a hablar un poquito del tema. Los números y los porcentajes de contagios y de fallecimientos en Argentina no significa que hayamos atravesado y dejemos atrás la pandemia. Estamos atravesando, estamos en plena pandemia, por eso hay que cuidarse más que nunca. Mira, va a bajar el número en verano, pero esto significa que si adquirimos ciertas libertades en esta época, son... Con cuidado, consecuencias hay que mantener esos cuidados, sobre todo el distanciamiento, el lavado de manos, el usar el barbijo, el evitar reuniones multitudinarias. Ya estaremos hablando de eso, ¿no? Vamos a seguir hablando después de eso, ¿sí? Ahora vamos a ver, este es el número de contagios por semana que hemos tenido desde las semanas 30 a la 40. Fíjense qué interesante cómo hemos ido bajando. Estas dos últimas semanas estamos más o menos entre 48.000 y 47.000. Hemos bajado muy poquito de la semana anterior a esta, pero la tendencia es a disminuir. O sea, el hecho del verano, el calorcito, el sol, todas esas cosas influyen en que las infecciones respiratorias sean menos, el contagio sea menor y la cosa mejore. Contrariamente a lo que nos decía Teodorito, nuestro amigo, que la temperatura y el calor no tenían nada que ver. La temperatura y el calor no tienen nada que ver si usted no respeta las reglas. ¿Sí? Si usted respeta las reglas, ¿sí? La temperatura y el calor tienen influencia. Ocurrió, lo hemos visto, ocurrió en Europa, aquellos países que han promovido el distanciamiento social, el aislamiento, han tenido una disminución de casos en el verano. Los países que no lo hicieron, ¿sí? Llámese Estados Unidos y Brasil, fueron los más complicados. No tuvieron esa disminución tan significativa de casos como tuvieron otros países. Esto, lamentablemente, el número de fallecidos, recuerde aquel 5.000 y pico, fue cuando la provincia de Buenos Aires reveló esos 3.459 que estaban retrasados. Que habían fallecido con anterioridad, pero que no habían sido informados. Por eso ese pico de 5.396. Y fíjese que a partir de la semana 36 hemos ido bajando de a poquito. Tenga en cuenta que estas últimas semanas también, porque no todas las provincias reportan los casos tan rápidamente, y posiblemente esta semana nos enteremos dentro de unos días que es un poquitito más alta que lo que se refleja aquí. Pero la realidad es que hay menos ocupación de camas de terapia intensiva. Estamos en 3.000 y pico cuando llegamos a casi 5.000 camas de terapia intensiva ocupadas. Acá tenemos exactamente las cifras de camas de terapia intensiva. Sí, fíjese que hemos bajado y a medida que bajan las camas de terapia intensiva, bajan los fallecimientos.
Desgraciadamente, hoy me comunicaron otro colega amigo, en terapia intensiva, muy grave, con un sistema de respiración, no solo respiración asistida, sino respiración y circulación asistida, que son casos muy complicados de resolver y es muy difícil de recuperar. Pueden llegar a recuperarse, pero resulta muy difícil. Pero la traducción de este descenso se traduce en menos fallecimientos. Y eso es bueno. O sea que no tenemos que descuidar, sobre todo, ahora que usted dice, no, esto se terminó. No se deje engañar. Sigue. Estamos atravesando la pandemia, no la dejamos atrás. La vacuna nos va a ayudar. Sí. ¿Sí? Nos va a ayudar a muchos, ¿sí? Aunque hay algunos reportes que dicen que como van a vacunar al personal de salud primero, vamos a tener menos personal de salud atendiendo porque provoca un poquitito de fiebre o un poco de dolor de cabeza. Muchachos, esperemos primero que llegue la vacuna, con dolor de cabeza y con unos graditos de temperatura, el bracito un poquito hinchado, estamos al pie del cañón. ¿Sí? La mayoría de los profesionales de salud está al pie del cañón. O sea que no le tenga miedo a la vacuna, téngale confianza y va a ver que esto tiene sus resultados en una ola que la vamos a tener, pero de menor magnitud que lo que ha tenido Europa si tenemos suerte. Y atención porque en un rato estaremos hablando de las fiestas, sí, de las despedidas de año y de las fiestas. En un ratito con el doctor Perrone. Ahora tenemos que hacer una pequeña pausa y enseguida venimos.